En este problema vamos a encontrar el campo eléctrico producido por un cascarón esférico de radio R a una distancia z de su centro. Entonces vean que hay dos opciones en este caso. La distancia z puede coincidir para estar adentro del cascarón, ¿verdad? O sea, z menor a r, o puede coincidir para estar afuera, para un z mayor a r. Igual vamos a considerar casos de límites al final, pero lo que nos preocupa por el momento, vamos a hacer el caso z mayor a r. Y esto es lo que nos vamos a dedicar a la primera parte de este video. Entonces, vean que es un cascarón esférico. Eso significa que el campo al punto R, ¿verdad? O sea, en el punto P, donde quiero calcularlo, va a ser la constante eléctrica, 1 entre 4 pi epsilon 0, o caso B, como lo hemos estado poniendo, la integral del dq entre la distancia de separación a la 2 en la dirección de la distancia de separación. Ahora, como esto es una superficie, la integral se convierte en una integral doble. O mejor dicho, se convierte en una integral que me depende de sigma, que es la densidad, que la vamos a asumir constante, y el área. Tenemos que integrar, ¿verdad? Separar, dividir el cascarón esférico en varios parches infinitesimales e integrar, correcto. Entonces vamos, primero consideremos la simetría, ¿verdad? Vemos que al ser un objeto esférico tiene cierta simetría que nos permite decir, ok, si estamos agarrando este parche, ¿verdad? Donde ese parche tiene un área de A y sobre esa área de A se esparce la carga de Q, entonces voy a dibujar, ¿verdad? El parche opuesto, ¿verdad? Entonces a una distancia opuesta sobre el cascarón R también va a haber otro parche. Tratar de hacerlo parecido. Y este otro parche va a producir el mismo campo sobre P, solo que en una dirección contraria. Vemos que, ¿verdad? Como estamos asumiendo cargas positivas, el campo va a ir en esta dirección, ¿verdad? En la misma dirección que el vector de separación. Este sería el nuevo vector de separación R. Sin embargo, como vean que esto forma un triángulo, entonces tiene los mismos lados. Tiene Z este lado del triángulo y R este otro lado del triángulo, ¿verdad? Entonces esta distancia de separación tiene que ser la misma. Correcto, vean que no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Igual es la misma, ¿verdad? Por simetría. Ahora vamos a usar la ley de cosenos en vez de las leyes trigonométricas, porque no estamos trabajando con un triángulo rectángulo, pero esta distancia de separación sigue siendo la misma, ¿verdad? Que esta, ya que los otros dos lados del triángulo son iguales a los dos. Entonces la magnitud del campo que produce este parche de carga es igual a la magnitud del campo que produce este otro parche de carga. Entonces voy a escribir el vector de campo. Voy a poner el vector de campo rojo en esta dirección. Y el otro vector de campo apunta, tiene la misma longitud, ¿verdad? Pero apunta en la otra dirección. Entonces, vean que entonces este ángulo que se produce acá, le vamos a llamar el ángulo, vamos a poner el otro lado, mejor. Este ángulo es ángulo C, porque vamos a trabajar con varios ángulos por acá. Entonces este ángulo se reproduce acá, y vean que los componentes del campo, ya sea el componente en X, bueno, el componente en Y, mejor dicho, ¿verdad? Porque calzan sobre la línea del eje Y, va en sentido opuesto del otro componente Y para el otro campo, ¿verdad?
de la otra carga, ¿verdad? Estas dos cargas tienen componentes y opuestos, por los cuales se van a cancelar. Si hacemos eso para cualquier otra región, ¿verdad?, del cascarón esférico, va a haber otra región infinitesimal del otro lado que compensa ese campo y se cancelan. Entonces, al final nada más voy a querer calcular el campo en Z. Entonces, para cada, ¿verdad?, ni siquiera nos preocupamos por calcular el campo en Y de cada de Q, porque sé que, ¿verdad?, al final se cancelan entre todos. Entonces, solo voy a calcular el campo EZ de un diferencial, ¿verdad? Este es diferencial, un campo infinitesimal debido al diferencial de carga, y sumo todos los infinitesimales, ¿verdad?, para encontrar el campo total. Entonces, primera cosa que ya tenemos, el campo apunta en Z en su totalidad. Correcto. Entonces, solo quiero, ¿verdad?, calcular el componente Z del campo. Ahora, para calcular el componente Z voy a tener que usar ese ángulo, ¿verdad?, ese ángulo phi que medí acá. Entonces, yo sé que el componente en Z del campo está dado por la magnitud del campo. Eso es sencillo de calcular, bueno, más o menos para este problema, por el coseno de phi. Si quieren pueden parar el video para convencerse de esto. Recuerden que estos, ¿verdad?, son campos muy pequeños, son infinitesimales de campo debido a una carga infinitesimal. Ahora, vean que lo que sigue es tratar de encontrar quién es este dA, ¿verdad? Vean que estamos en una esfera. Voy a tratar de hacerle zoom a esto. Entonces voy a dibujar una carga, ¿verdad?, un diferencial de área acá en la esfera. Hubiera sido buena idea dibujarlo acá, pero me está un toque estorbando esto. Recuerden que este no es como un parche cuadrado, el dibujo lo hace como un parche cuadrado, pero realmente esto tiene curvatura, ya que estamos ¿verdad?, en la superficie de una esfera. Entonces veamos más de cerca esto para entender bien cuál es ese infinitesimal de área. Ese infinitesimal de área está a un radio r, ¿verdad? Y se compone, ¿verdad?, de una curvatura hacia arriba y una curvatura hacia los lados. Entonces, como es un cascarón esférico, vamos a usar, ¿verdad?, vamos a usar coordenadas esféricas. Eso significa que yo puedo decir que van a haber dos ángulos, ¿verdad? Va a estar el ángulo que mide los polos, ¿verdad?, de la esfera. Eso significa, ¿verdad?, la flecha verde va a medir ese ángulo. Entonces creo que no puedo rotarlo, si no, no puedo rotarlo, pero la flecha estaría rotando. Oh, sí, ahí sale. Vamos a ver. Entonces, sí, la flecha estaría rotando desde acá. Lo roté en otra dirección. La flecha estaría rotando desde aquí abajo, ¿verdad?, desde menos pi hasta acá arriba, que sería pi. Es mide los polos, ¿verdad?, del ángulo. Entonces se le conoce como el ángulo polar, como vieron de sus apuntes. Entonces, vean que como esa es la coordenada polar, yo lo que estoy haciendo para este elemento, ¿verdad?, esta curvatura del área, es describir un arco, ¿verdad?, en esa coordenada polar. O sea, estoy pasando de acá hasta acá. Este ángulo que se forma es en la dirección polar, y ese ángulo voy a decir que es un ángulo polar infinitesimal, porque estoy considerando, ¿verdad?, un área infinitesimal, una pequeña región de área. Entonces, esa longitud es una longitud de arco que subtiende a ese ángulo de θ y lo hace a una distancia r. Por lo tanto, esta longitud de arco sería r de θ. Correcto. Ahora, vean que falta esta otra región, ¿verdad? Sin embargo, voy a considerar
¿verdad? Esto está recto, aunque no parezca, ¿verdad? Esto está en el plano, ¿verdad? Sería un plano, ¿verdad? Esa curvatura sería paralela, estaría paralela a un plano, al plano XY, ¿verdad? Si es XY, sí, XY es este plano, entonces esto estaría, ¿verdad? Yo puedo bajar esta curvatura y ponerla acá, entonces coincidiría en el plano XY, no tendría componente en Z. Entonces, como está en el plano XY, la curvatura que se traza, esta vez voy a quitarle los colores para dibujarlo de otro color, van a ver por qué. Voy a dibujarlo azul. Este arco, ¿verdad? Como está en el plano XY, se traza por una línea, un ángulo, una recta, ¿verdad? En ese plano. Entonces yo mido la distancia desde el origen hasta ese punto, ¿verdad? Y esa línea que estoy dibujando siempre va a estar en un plano paralelo al plano XY. Correcto, entonces, no, es azul. Está a esta, ¿verdad? Esta línea del origen y se barre hasta esta otra línea, ¿verdad? Ahora vean que esta medida es recta porque está, como les dije, paralela al plano XY. Entonces no coincide, ¿verdad? Con el radio R. Correcto. Pero vean que de hecho es un componente. Si yo trazo aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer con amarillo, lado recto, y pues esto forma un triángulo rectángulo acá. Entonces esto, como este ángulo es θ, ese es el lado opuesto a θ. O sea, esto acá, esta línea amarilla es R sen de θ. ¿Verdad? Esto significa que este ángulo azul es ¿verdad? Esa línea azul que me indica dónde está el diferencial de área que se barre sobre el plano XY, bueno, tiene la misma medida, ¿verdad? No cambia. Entonces, también sería R seno de θ. Entonces, la longitud de arco, esta longitud de arco que tenemos por acá, sería ese radio, ¿verdad? Radio entre comillas, porque no es el radio de la esfera, ¿verdad? Es el radio del arco, multiplicado por el ángulo que se obtiene de ese arco. Y vean que este ángulo, como es el ángulo que está recorriendo, ¿verdad? El plano XY, o sea, el que me traza ¿verdad? Toda la circunferencia del círculo, ¿verdad? Que es el área transversal de la esfera. Entonces, este arco, perdón, este ángulo que subtiende a ese arco lo medimos como phi, ¿verdad? Que es el ángulo azimutal que va desde 0 a 2pi. En este caso, como es un ángulo azimutal infinitesimalmente pequeño, sería de phi. Entonces, la longitud de arco está dado por r seno de θ por de phi. Entonces, ¿cuál es el área infinitesimal? Y multiplicamos los dos, ¿verdad? Los dos arcos que forman ¿verdad? Ese pequeño parche. Entonces, ya con eso vemos que de A va a ser igual a R de θ por R seno de θ de phi. Y esto me queda entonces R a la 2 seno de θ de phi. Noten que ese es un elemento infinitesimal de área en este cascarón esférico. Y también, ¿verdad? Esto ocurre porque el cascarón esférico tiene un área, ¿verdad? Tiene un radio fijo, tiene un radio constante porque solo hay un cascarón, ¿verdad? Solo hay un valor de R para toda la figura. Vean que esto es el elemento diferencial de área en coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces, en general, en coordenadas esféricas, este elemento diferencial de área, normalmente nosotros lo ponemos con minúscula. Si vamos poniéndolo con... No, ya lo hice con mayúscula, mejor si quedamos con mayúscula. Este elemento de área va a ser igual a R a la 2 seno de θ
Esto R no necesariamente es un valor fijo, ¿verdad? En coordenadas esféricas, es R a la 2 seno de teta de phi de teta en dirección R, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer todo ese análisis, ¿verdad? Que siempre es bueno hacerlo, por lo menos para que entiendan de dónde sale eso. Esto es, ¿verdad? El elemento de superficie, ¿verdad? Para coordenadas esféricas. Entonces es el jacobiano, ¿verdad? De ahí sale el jacobiano, ¿verdad? Para coordenadas esféricas, para estos, para elementos de área, ¿verdad? Entonces, ustedes perfectamente pudieron haber dicho, voy a usar, ¿verdad? El elemento infinitesimal de área para coordenadas esféricas, ya que estoy usando coordenadas esféricas, sé que es R a la 2 seno de teta, y ese jacobiano, ¿verdad? En este caso el radio es constante, entonces mi radio R minúscula se vuelve R mayúscula, ¿verdad? Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué más sigue? Vean que ya averigüé quién es mi idea, entonces me queda integrando en términos de estos dos ángulos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ¿qué más me falta? Bueno, me falta el R, ¿verdad? El vector de separación. ¿Quién es ese vector de separación? Para esto voy a tener que usar ley de cosenos, porque como le dije antes, esto no es un... ¿verdad? Voy a copiar la figura para no borrar todo ese análisis de ángulos que hice. Vean que esto no es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí este ángulo no es 90, ¿verdad? No sé quién por lo que parece decir la figura, ese ángulo no es 90, entonces hay que encontrar R con ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice, ok, yo quiero encontrar el cuadrado de este lado del triángulo, entonces yo digo, ok, este lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, ¿verdad? O sea, z a la 2 más R a la 2, menos dos veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo entre esos dos lados. Y el ángulo entre esos dos lados, o sea, z y r, es θ. Correcto. Ahora, ¿qué más nos falta? ¿Verdad? Ya tenemos, ya tenemos la distancia de separación al cuadrado para sacar ¿verdad? Este amigo de acá cuando sacamos el área. Ahora, vean que no es necesario sacar el vector unitario porque lo estamos haciendo por simetría, entonces lo tenemos que calcular el componente en z. Pero, por eso, vean que nos sale ese coseno de phi, y phi fue un ángulo que yo me inventé. Entonces, como siempre, voy a tener que reemplazarlo en términos de las distancias que tenemos. Entonces, también coseno de phi también tengo que reemplazarlo. Entonces, noten que este ángulo psi, ¿verdad? Coseno de psi, este ángulo psi lo puse acá para sacar el componente del campo. Y este ángulo es opuesto al vértice a este otro ángulo, o sea, este ángulo también es psi, el ángulo que estamos viendo acá en la figura. Disculpen que se subió un poco. Entonces este ángulo psi es uno de los ángulos ¿verdad? El triángulo que tratamos antes con ley de cosenos. Entonces también podemos tratar este ángulo con ley de cosenos. Vean esto, vean que ¿a dónde me sale un coseno de ese ángulo en ley de cosenos? Bueno, el coseno que sale en la ley de cosenos del ángulo es el ángulo en medio de estos dos lados, ¿verdad? Z y R. Entonces, eso es para la ley de cosenos, para encontrar el cuadrado del ángulo del otro lado que no es ninguno de esos dos. Entonces, este coseno del ángulo saldría, ¿verdad? Cuando yo hago ley de cosenos para R, ¿verdad? Porque vean que psi es el ángulo entre z y r cursiva. Entonces, para r mayúscula, si yo hago ley de cosenos para r mayúscula, para encontrar el r al cuadrado, ¿verdad? Me saldría ese coseno de psi. Entonces, sacamos esa ley. Digamos, ok, r a la 2 es igual a z a la 2 más r cursiva a la 2, que son los dos otros lados del triángulo, ¿verdad? Menos 2 veces z por r cursiva, coseno del ángulo entre ellos, el ángulo entre ellos z, y r es psi. Entonces, vean que
ya de ahí puedo despejar el coseno de psi, ¿verdad? Tengo, ¿verdad? En álgebra uno diría, tengo dos incógnitas, ¿verdad? Dos ecuaciones. Entonces, ¿verdad? Una forma de despejarlo es decir, ok, yo este R2 sé que es todo esto, entonces puedo meterlo acá. Entonces puedo reescribir esta ecuación como esto es igual a z a la 2 más todo esto, vamos a copiarlo, todo esto, ¿verdad? Menos esto que queda acá. Vamos a movernos un toque de la pantalla para que se vea todo. Entonces vean que de esto que tenemos acá, este R a la 2 que queda a este lado, del lado izquierdo, puedo pasarlo a restar a este lado, entonces se cancela, ¿verdad? Esto se suma, entonces me queda 2 veces z a la 2. Y puedo despejar el R, que es, perdón, el coseno de phi, que es lo que quiero despejar a final de cuentas de acá. Entonces puedo pasar esto a sumar del otro lado, que me queda un 0. Y me queda que es coseno de psi, ¿verdad? Es igual a 2 veces z a la 2 menos 2 veces z r coseno de teta, pero eso todo lo estoy dividiendo entre este factor que paso a dividir cuando paso el coseno de psi al otro lado. Entonces me queda z entre, bueno, voy a ponerlo todo entre lo que viene, z, que pues, se cancela este con este, entonces no me queda z, menos, sí, correcto, menos r coseno de teta entre r cursiva. Y ya este es justo lo que queríamos, ¿verdad? Ya me queda el coseno de psi en términos de lados que conocemos, las distancias conocidas del triángulo. Entonces ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos para encontrar el componente en z del campo. Entonces el componente en z del campo va a ser, bueno, el campo infinitesimal. Integramos de una vez, ¿verdad? Vamos a integrar ese, ese campo infinitesimal. Vamos a ver si tengo algo que me ayude a simplificar las cosas por aquí. Ahí voy apuntando todo poco a poco. Entonces va a ser z, que entonces sería la integral de la magnitud del, del campo, que sería de Q entre R a la 2, ¿verdad? Por la constante eléctrica, por el coseno de psi. Entonces vamos poco a poco. El coseno de psi sabemos que es esto de acá. Entonces yo al multiplicarlo con este R de acá, me queda R a la 3, ¿verdad? R cursiva a la 3. Entonces, una vez. Y vean que R cursiva a la 2 está dado por esto. Entonces, si lo multiplico, ¿verdad? Si pongo R cursiva a la 3, lo único que va a pasar es, ¿verdad? Puedo sacarlo acá como a la 3 medios. Todo esto a la 3 medios, ¿verdad? Porque si se cancela este con este y me queda R a la 3, entonces sería todo esto a la 3 medios. Simple y sencillamente. Entonces, metamos todo eso a la 3 medios ahí abajo. Voy a ver si puedo copiarlo y que me quede bonito, ¿verdad? Entonces, para separar de esto, ya cambiamos el coseno de psi por lo que teníamos arriba. Entonces me queda un z menos r coseno de teta en el numerador. Y aquí abajo, r cursiva me va a quedar estos términos de acá a la 3 medios. Todo esto, ¿verdad? En el denominador, todo eso a la 3 medios. Está aquí dividido. Vamos a señalar este para borrar ese piquillo que me quedó ahí.
Disculpen, creo que no se está. Listo, ¿verdad? Entonces, el DQ es la otra cosa que había encontrado, ¿verdad? Que está un poco más arriba, que yo sé que el DQ va a ser sigma por DA y el DA es esto que encontramos acá, entonces sería sigma por, ¿verdad? Voy a ver si puedo hacer un poco de espacio a eso, que me va a quedar un poco largo. Sigma por R la 2 seno de teta por los diferenciales, que es de phi de teta. Esto queda fuera la constante eléctrica, que es 1 entre 4pi epsilon 0, y es una integral doble, ¿verdad? Dos diferenciales, uno de phi y otro de teta. Entonces es una integral un poco larga, ¿verdad? Les dejo de tarea que la hagan. Nada más les doy recomendaciones. Bueno, vean que esto es fácil de integrar, el de phi, porque no hay nada que me dependa de phi. Entonces puedo sacarlo y me queda un 2pi afuera. Después me queda una integral que, como les digo, está un poco engorrosa. Pero si ustedes hacen esta sustitución, u es igual a coseno de teta. Por lo tanto, de u es igual a menos seno de teta de teta. Entonces pueden cambiar los límites de integración y sale un poco más sencillo, ¿verdad? Tienen que hacer fracciones parciales en algún momento. Y ya después de hacer fracciones parciales me queda la siguiente integral ya lista, ¿verdad? El campo en z va a ser igual entonces a la constante eléctrica por 2pi r a la 2 sigma entre z a la 2. Todo eso multiplicado por z menos r entre z menos r, pero en valor absoluto, menos, yo podría ponerlo como más, z más r entre z más r también, pero en valor absoluto. ¿Verdad? Ese es el resultado de esa integral. Entonces traten de hacerlo por ustedes. Este sería el campo ya listo, ¿verdad? Porque al final de cuentas el campo vectorial sabemos que apunta en la dirección z, ¿verdad? Entonces solo le agregamos el vector unitario que es z y listo, y podemos dejarlo hasta acá el campo. De verdad traten de hacer esta integral, no es nada muy complicado. Y en la siguiente parte vamos a ver ¿verdad? Los casos límites, ¿verdad? Z adentro y Z afuera, para ver más o menos cómo se ve en el campo, ¿verdad? Entonces pueden continuar el siguiente video. Muchas gracias.